Muy bien, y vamos a continuar entonces con el capítulo 5 y llegamos al versículo 11. Dice ahí, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí va a dar otro ejemplo. Vimos el ejemplo del labrador. Ahí vimos la lección de la paciencia. Vimos el ejemplo de los profetas, ahí vimos la lección de la pasión. Pero aquí está la lección, el ejemplo de Job. Y el ejemplo de Job nos da la lección del propósito. Fíjense, en primer lugar, vamos a ver que vuelve a hablar de la palabra paciencia, pero esta es la del capítulo 1, esta es la palabra hipomone. Dice, ustedes escucharon de que Job perseveró a pesar de las pruebas. Perseveró hasta el final. No se rindió. La esposa le había sugerido, ya está, viejo, maldecía a Dios y morite. Pero él perseveró, permaneció fiel, permaneció conservando su integridad, fiel a Dios. Y dice, ustedes escucharon de la paciencia de Job. Pero también dice, ustedes vieron el fin del Señor. Ahí está, la palabra fin. La palabra fin es la palabra para propósito. Ustedes vieron el fin, el objetivo, el propósito de Dios. Dios tenía un propósito para todo esto, y este propósito se hubiera arruinado si Job maldecía a Dios y se moría, y entonces Dios no podía cumplir su propósito. Para que Dios pueda cumplir su propósito, Él tuvo que tener paciencia, perseverancia, aguantar hasta el final, para que Dios cumpla su propósito. Dice, nosotros vemos el fin del Señor. Él no lo vio al principio, Él no sabía el propósito de Dios. Él tenía que confiar que Dios tenía un propósito. Por eso cuando termina el capítulo 1, Job dice que adoró, diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y después aclara, en todo eso Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job confiaba que Dios tenía un propósito. Por algo está pasando esto, Dios sabe. A ver, no necesariamente nosotros tenemos que conocer el propósito de Dios, tenemos que confiar que Dios tiene un propósito. Y dice, nosotros vimos el fin del Señor. Este concepto del fin aparece también en Deuteronomio capítulo 8. Ahí dice que el Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Y ahí vas a encontrar en este capítulo 8 varias veces la palabra para. Esta palabra implica que hay un propósito. Dice, Dios te llevó para probarte, es decir, con el propósito de probarte, para saber lo que había en tu corazón, con el propósito de purificarte. Pero más adelante va a decir que Él nos llevó por ese desierto difícil, árido. Dice, para al fin hacerte bien, para que al final Él te haga bien. A ver, el propósito de Dios era bendecirlos al final. El fin del Señor era hacerles bien. Nuestra versión traduce para a la postre hacerte bien. Claro, ahora no usamos mucho la palabra postre. Y ahí viene también la palabra cuando Jesús dice los postreros serán primeros. En realidad usamos la palabra postre para lo que se sirve al final de la comida, ¿no? Por eso es el postre, porque se sirve al final. Pero el concepto es que el postre muchas veces es lo más rico. Y que a veces le decimos al niño, ¿no? Si no tomas la sopa no hay postre. Y Dios está diciendo acá, yo el postre que tengo al final, yo quiero bendecir tu vida. Pero tienes que confiar y ser fiel en todo el camino para poder llegar al final a disfrutar del postre.
Así que ahí tenemos la lección de Job, es la lección del propósito. Luego dice el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto también toma de Jesús. Jesús también había dicho exactamente lo mismo, de no jurar. El juramento era permitido por la ley. Dice en la ley, cuando juréis, que debían jurar por Dios. El problema era que los judíos habían mal usado el juramento. Es decir, usaban el juramento para su beneficio. Usaban el juramento y al hacerlo muchas veces usaban el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque claro, cuando alguien no me creía, cuando yo quería cerrar un negocio, pero la persona no confiaba en que yo le iba a pagar, entonces yo recurría al juramento, diciendo, no, yo te juro que voy a pagar. Y se hacía un voto solemne ahí con toda la tradición, y claro, el otro aceptaba entonces, porque yo había jurado. Pero yo no pensaba pagarle. Y entonces después la persona se quedaba ahí esperando que yo le pague. Entonces esto había creado una atmósfera de desconfianza. Ya no se podía confiar en lo que el otro decía porque ni siquiera cumplían con los juramentos. Entonces Santiago dice, no recurran al juramento para sacar un beneficio, sino que tu sí sea sí, tu no, no. Es decir, que tu palabra tenga valor, pero para esto tienes que ganarte esa confianza. No tienes que recurrir al juramento. Entonces, este es un concepto que a veces se ha distorsionado. No es que no está permitido jurar, sino que no tenemos que usar ese juramento en nuestro beneficio. La palabra ahí al final dice para que no caigáis en condenación. Pero ya no hay condenación. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En realidad esta palabra se puede traducir acusación. Dice, para que no caigáis en acusación, es decir, para que no te señalen, no te acusen y de esa manera quede afectado tu testimonio. Aquí Santiago va a cambiar el tema. Y ahora entonces él va a decir, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. A ver, Santiago va a describir que podemos estar en distintas circunstancias en la vida. Entonces dice, bueno, ¿estás afligido? Haga oración. Esta es una expresión sublime porque no dice que ores, dice que seas una oración. Es decir, que tu vida se convierte en una vida de oración. Miren, muchas veces creo que Dios permite aflicciones para llevarnos a orar, porque somos muy flojos en la oración. Porque muchas veces nos olvidamos de orar. Porque a veces no prestamos atención a que pasó el día y por ahí ni tuve más oración que la que dije gracias por los alimentos. Entonces, dice acá, cuando estás pasando por aflicciones, que tu vida sea una oración constante, que hagas oración. Ahora, puede pasar que estés contento, que estés alegre. Bueno, aprovecha y canta alabanzas. Es decir, bueno, disfruta de alabar a Dios en ese momento. Pero ¿está alguno enfermo? Yo creo que Santiago quería llegar a este punto. Lo demás fue como introductorio, diciendo, bueno, si estás afligido, orá, si estás contento, cantá, pero si estás enfermo, y ahí llega el punto, si estás enfermo, llama a los ancianos. Aquí hay la primer nota que llama la atención. A ver, uno pensaría, si estás enfermo, llama al médico. Pero acá dice, llama a los ancianos. Esto ya me llama la atención y me lleva a pensar
esta enfermedad es algo especial, no es cualquier enfermedad. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Claro, esto se ha interpretado de diversas maneras. Algunos creen que el aceite tiene, no sé, poderes mágicos, ¿no? Y que si te ponen aceite vas a ser sanado. Nunca la Biblia nos llama a tener fe en un objeto. Esto se llama fetichismo. Esto es tener fe en el agua bendita, tener fe en un aceite, y si lo trajeron ese aceite de Jerusalén, mejor. Esto es tener fe en objetos. No. Nunca somos llamados a tener fe en objetos. Nuestra fe debe estar solo en Dios. Pero entonces, ¿por qué dice ungiéndole con aceite? Bueno, tenemos que examinar algunas palabras. En primer lugar, la palabra ungiéndole es la palabra aleiptes. A ver, la palabra lipo es grasa, aceite, y el aleiptes era el masajista. Literalmente acá está diciendo, masajéenlo con aceite. El aceite era usado como medicina en aquel tiempo. El aceite era como parte de los primeros auxilios. Uno puede ver esto cuando Jesús manda a los discípulos de 2 en 2. A ver, ellos llevaban elementos comunes que eran usados para distintos problemas. La sal era usada para evitar una infección. El aceite era usado para ciertos masajes, para reanimar a una persona que podía estar debilitada. Entonces, cuando acá dice ungiéndole, a ver, la palabra ungir en el concepto ceremonial, por ejemplo, cuando se ungía a un sacerdote, se derramaba aceite en la cabeza, o cuando se ungía a un rey, esta palabra era crío, de donde viene Cristo, que significa ungido. Crío. Pero acá la palabra es aleifos, y tiene que ver con esto de untar o frotar a la persona con aceite. Algunos dicen que el aceite representa al Espíritu Santo. Acá no, ¿cómo me van a frotar con el Espíritu Santo? No. El aceite es la medicina. En aquel tiempo el aleiptes era el masajista. Lo que está diciendo es, llame a los ancianos y oren por él mientras le dan la medicina, ungiéndole con aceite. La palabra ungiéndole es un gerundio, es decir, esto significa que acompaña la acción principal, que es orar. En el nombre del Señor es la oración. Oren en el nombre del Señor. Ungiéndole con aceite, esa palabra, este gerundio es como un adjetivo, describe mientras orás no lo dejes sin la medicina. Oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Qué tipo de enfermedad es esta? Porque dijimos, llama la atención, no es cualquier enfermedad. En primer lugar, porque tengo que llamar a los ancianos. En segundo lugar, porque acá hay una promesa, dice, la oración de fe, fíjense, sanará al enfermo. Hay una promesa de sanidad. No sana a Dios en toda situación. Dios tiene poder de sanar, sí, pero no es que siempre va a sanar. Pablo pidió 3 veces al Señor que lo sane y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. A ver, Dios puede sanar si esa es su voluntad, pero no siempre va a hacerlo porque tiene sus propósitos. Pero acá hay una promesa de sanidad, sí, porque esta es una enfermedad muy particular. Por eso llamo a los ancianos, por eso tienen que orar, por eso tengo que confesar los pecados. Fíjense cómo dice versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Acá marca que la confesión de pecado es necesaria para esta sanidad. A ver, no toda enfermedad está relacionada con el pecado.
Así que todo esto nos marca que hay algo acá que debo descubrir. Por último, el uso del aceite, ¿no? Es decir, acá hay elementos que son claramente eh, para establecer que esta es una enfermedad física, porque se usa la medicina, el aceite, pero que tiene un origen espiritual. A ver, hay dos tipos de enfermedades. Por un lado, están las enfermedades que tienen una relación con el pecado. Hay otro tipo de enfermedades que no tienen ninguna relación con el pecado. ¿Se acuerdan cuando vieron un ciego? Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o los padres? En la mentalidad del judío, siempre que había un caso así, paralítico, ciego, ellos pensaban que era consecuencia del pecado. Jesús le dice, no pecó ni este ni sus padres, sino que esta enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esto Jesús enseña que no toda enfermedad es producto de pecado, pero sí las hay. Sí hay enfermedades que son producto de pecado. Ahora, claramente la enfermedad en este capítulo tiene que ver con el pecado. ¿Por qué? Porque habla de que tengo que confesar para ser sanado. Porque habla de que tengo que llamar a los ancianos. Evidentemente hay algo que tengo que tratar con ellos. Así que descartamos la otra enfermedad, la más normal, la más común, que es una enfermedad que viene porque estamos en un mundo de pecado, un mundo de contaminación, donde hay virus, donde hay cáncer, donde hay tantas enfermedades que, bueno, el creyente también puede enfermarse. Pero en este caso es una enfermedad que está relacionada con el pecado. Ahora, cuando hablamos de enfermedades relacionadas con el pecado, tengo que aclarar que hay dos tipos. Por un lado, están las enfermedades que son consecuencia directa del pecado. Consecuencia directa. Por ejemplo, una persona que ha fumado en exceso y tiene los pulmones mal. Una persona que ha tomado demasiado alcohol y tiene el hígado destruido. Una persona que se contagió de HIV por causa de las drogas. También hay otras, más comunes. Una persona que puede tener problemas de gastritis, de úlceras, porque vive con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, porque, bueno, también es una consecuencia. Una persona que tiene algún problema de una indigestión porque comió de más. A ver, este tipo de enfermedades que viene como consecuencia del pecado, no promete Dios una cura. Por más que confiese, si yo tengo un ataque al hígado porque me comí 1 kilo de chocolate, bueno, por más que confiese, el ataque al hígado lo voy a tener igual. No desaparece. No hay promesa de sanidad para las consecuencias del pecado. Entonces, ¿qué otra enfermedad puede haber? Bueno, la otra que nos queda es la disciplina. Este es un concepto que se enseña muy poco, pero Hebreos capítulo 12 dice que Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina es un instrumento que Dios usa para evitarnos consecuencias peores. A ver, un padre, ¿por qué usa la disciplina? Bueno, porque yo le digo al niño, no toques ese enchufe, pero el niño insiste, la curiosidad puede más que la obediencia. Y cuando me doy vuelta está otra vez tocando el enchufe y yo sé lo que va a pasar, le va a agarrar electricidad y hasta puede morir. Entonces yo le causo un dolor. El dolor que le causo en realidad es un dolor menor comparado a lo que le va a pasar si toca finalmente el enchufe. Bueno, este es el concepto de la disciplina. Es causar un dolor para evitar otro dolor mayor, que vendría si yo sigo insistiendo en el pecado.
Entonces Dios produce un dolor para que tomemos conciencia y dejemos esto o ese pecado que puede causarnos un daño mayor. Y esta es la situación que está pasando acá. Ahora, vamos a seguir en la próxima lección, la última que nos queda, y ahí vamos a desarrollar entonces lo que enseñan de este concepto de la disciplina.